Transformación de un vector de coordenadas polares a rectangulares. Ejercicio. Dado el vector M, expresado acá, transformarlo en coordenadas rectangulares. Primero se grafica el vector tomando en consideración el ángulo dado para ubicarlo en el cuadrante que necesitamos. Este ángulo, expresado en grados, minutos y segundos, en grados es 305,93 grados. Recuerden que, como está en coordenadas polares, es un ángulo medido contrarreloj desde el eje positivo de las abscisas hasta acá. Quedando entonces el vector en el cuarto cuadrante. Acá tengo lo que falta para 360 grados. Vamos a recordar, coordenada polar es un ángulo medido contrarreloj desde la dirección positiva del eje de las abscisas. Una vez que realizo el dibujo, identifico, esta es la componente horizontal del vector m sub x, y esta es la componente vertical del vector m, denominada m sub y. Ahora bien, debo conocer la componente tanto de x como de y. Este es el ángulo formado, cateto opuesto, que es la componente vertical, esta misma está acá, y cateto adyacente e hipotenusa. Voy a buscar una razón trigonométrica que relacione el módulo del vector, que es el dato que conozco, con la componente que deseo calcular, que en este caso es x. Entonces, la componente horizontal. La componente horizontal es el cateto adyacente y el módulo es la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente es el coseno del ángulo. Sustituido acá la fórmula. M sub x sobre el módulo del vector, cateto adyacente e hipotenusa. Despejando m sub x, esto está dividiendo, se transpone para acá multiplicando y luego se sustituye. Coseno del ángulo, el que proporcionaron en el ejercicio, 305,93 grados por el módulo del vector, que también lo da como dato. Multiplicando directamente resulta 18,07 es el valor de la componente horizontal. Hacemos el mismo análisis para la componente vertical. Este lado es paralelo a este, entonces la componente vertical es el cateto opuesto y el módulo es la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno del ángulo. Quedando entonces la componente vertical entre el módulo del vector. Esto está dividiendo, se transpone para acá multiplicando y luego esto me permite conocer la componente vertical del vector dado. Sustituimos seno de 305,93 grados, que es el ángulo que me dan, por el módulo del vector también, que lo proporciona, me va a dar la componente vertical. Multiplicando directamente es menos 24,93 igual a la componente vertical. Para expresar un vector en coordenadas rectangulares, se procede a escribir el vector y entre paréntesis el valor obtenido para el eje de las abscisas y el valor obtenido para el eje de las ordenadas en cuanto a las componentes del vector dado.